Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva lección. Ya hemos cumplido en las lecciones anteriores, digamos, esta metodología de no ir desarrollando una sola temática en una sola lección, sino de ir abarcando distintos temas, aunque esta forma de pronto un poquito salpicada puede confundir a veces porque implica que uno tenga que volver a repasar lo que se ha visto, pero de esa manera podemos ir abarcando un poquito una mayor extensión dentro de la lengua hebrea. La lección es la número 7, entonces es la, como dice acá el texto, para que lo vayamos calentando motores en esta lectura, es la Shiur Mispar, es decir, la lección número 7. Y como ya nos hemos venido estructurando en las lecciones pasadas, siempre comenzamos con un tema que tiene que ver con el verbo. Y nosotros vamos a continuar con esos temas verbales. Entonces aquí tenemos nosotros, el tema que vamos a ver hoy es Aleph y el nombre de este tema van a ser los modos volitivos. Los modos volitivos. Ahorita definimos qué es eso de los modos volitivos. Me interesa es que tratemos de recordar. Entonces, claro, esta es la dificultad de la dinámica temática, así como yo la voy elaborando, que a uno se le pueden olvidar ciertas cosas. Entonces, nosotros dentro de la construcción que hemos hecho de las formas verbales, habíamos estudiado construcciones, cal, mifal, bueno, estudiado, no habíamos enunciado esas construcciones y modos como el catal, el ictol, el baictol, etcétera. Yo quiero que recordemos hoy un poquito el catal cal, es decir, el modo catal y la construcción cal, pero que también tratemos de repasar el modo ictol y el modo baictol, porque los modos volitivos van a necesitar que aprendamos nosotros a recordar, a reconocer y a reutilizar algunos elementos que están ahí. Acordémonos de el catal cal. Recordemos que nosotros en los verbos los organizamos de la siguiente manera, vamos de las terceras personas singulares hasta la primera persona singular. Y de nuevo, desde la tercera persona del plural hasta la primera persona del plural. Catal-cal. Recuerden que cuando nosotros hablamos del catal-cal, estamos hablando de una forma que llamamos perfecta. Normalmente la traducimos así. Y pues se puede traducir como un perfecto nuestro. Él ha escrito, recuerden que ese es el paradigma que nosotros veníamos elaborando. Él ha escrito, él ha matado, él ha amado, etc. El paradigma que estamos utilizando es el de escribir. ¿Se acuerdan cómo es la tercera persona masculino singular? Kataf. Vamos a tratar de ir recordando. ¿Y cómo sería la tercera persona femenino? Muy bien. Katuba, katuba. ¿Y cómo sería la segunda persona masculina? Katafta, porque es masculina. ¿Y cómo sería la femenina? Kataft, kataft. Así, termina en kataft. Y la primera persona del singular sería katafti. Kataf, katuba, katafta, katafti, katafti. Y simplemente haciendo ese ejercicio de recordar. En todo caso, llevamos mucho tiempo sin encontrarnos y por eso es importante que al menos retroalimentemos. Estas son las formas regulares de los verbos, es decir, los verbos que con sus tres consonantes no la pierden en el, digamos, en el trámite de la flexión o de la conjugación. Y entonces vemos esas tres consonantes que ustedes ven en color negro siempre constantemente en cada una de las personas. No hemos visto las irregularidades. Hasta que no comprendamos la regularidad del verbo, pues es inútil que empecemos a estudiar la irregularidad. Vámonos al plural. ¿Cómo sería la tercera persona del plural, masculino o femenino? Porque es la misma forma. Muy bien. Katubu, katubu. Por ellos han escrito, ellas han escrito. ¿Cómo sería la segunda persona masculino plural? Muy bien. Kötaftem y la femenina, kötaften, kötaften. Y finalmente la primera persona para decir nosotros hemos escrito, kataften. Bueno, aquí tenemos el catalcal. Fue la primera forma verbal que desarrollamos, digamos, completa. El modo ya lo conocemos, es decir, el modo es el catal. El binyamin, o lo que nosotros llamaríamos en nuestra manera de decir la conjugación, sería en este caso, o la construcción sería lo más
específico en la lengua hebrea sería esta del cal, construcción cal o conjugación cal, el modo catal, que correspondería la mayor parte, digamos, de nuestro tiempo, como ustedes ven en el cuadro, a una forma perfecta, pero que tiene diferentes maneras de traducir. Eso lo vimos en una de nuestras lecciones pasadas. Juan Fernando. En la primera persona. Ah, me equivoqué. Soy yo el que me equivoqué. Pero bueno, ustedes saben que no falta el error y ya nos toca dejarlo acá. Entonces, como ustedes ven acá, gracias Juan Fernando por decirme, menos mal esto es un repaso. De manera que como es un repaso, pues no me tienen que hacer caso en todo. Aquí hay un error. Ya sabemos nosotros qué es. Lo voy a escribir a un ladito como para que medio se logre ver. K, taf, nu. Cataf. Ahí me perdonarán el errorcito, pero eso ya es una costumbre, es el sello de estas clases tener algún error. Bueno, espero que en lo que siga no hayan errores. Vamos a recordar el ictol. Esta forma del ictol, recuerde que para nosotros correspondía como una especie de futuro, pero que no solo significaba futuro, sino que tenía varios valores. ¿Se acuerdan como la tercera persona masculina del ictol, siempre con el verbo katar? Muy bien, es el ichtov. Por él escribirá. ¿Cómo sería la persona femenina? Muy bien, tichtov. Observemos que, me devuelvo un momentico acá, que mientras nosotros tenemos unas letras en color azul, que las llamamos aformantes, y que con el tema más las aformantes se construye el cataf, el catalcal, en cambio aquí vamos a hacer un poquito otra mezcla más, vamos a añadir el color rojo, lo que nosotros llamamos las preformantes, como si fuera en nuestra lengua una especie de prefijo. Ichtov, tichtov. ¿Cómo diríamos? Tú escribirás tichtov, exactamente, una misma forma para la tercera femenina y para la segunda masculina. O sea que tenemos que aprender según el contexto a diferenciar entre ambas formas. ¿Cómo sería ahora si la segunda persona femenino con una formante y con una preformante? Tichtevin. Yo quiero que ustedes observen algo acá que me parece que nos va a ayudar a entender algo. Observan acá la palabra tichtov, ¿no? Yo esto lo había explicado pues en su momento. Tenemos un juego de vocales y por eso llamamos esto ictol. Observe la gire con el sheba que no se pronuncia, nada más hace sonar la consonante y tenemos una vocal, la vocal pole. Cuando hemos agregado aquí esta aformante, hemos hecho cambiar la acentuación, o sea que de tichtov pasó a la última sílaba, la sílaba vi. Esto hace que las vocales, la vocal anterior en este caso, la que está en posición pretónica, es decir, antes del tono, se reduzca a un sheva, como ustedes ven acá. Entonces, por eso yo no digo tij, tovi, sino que digo tij, tovi. Esto es simplemente para acordarnos de eso. Si en cambio esta holem tuviera un acento, o sea, estuviera acentuada, no tendríamos que hacer esto que hemos llamado reducción. Recuerden que las vocales se pueden reducir a sheva. En los sustantivos funciona de una manera y en los verbos funciona de otra manera, pero siempre hay reducciones en una y otra categoría. Esto es para que nos acordemos por lo que vamos a ver enseguidita. Bueno, ¿y cómo sería la persona, la primera persona común? Muy bien, sería echtov, simplemente con una preformante. Y ahí yo tengo la expresión yo escribiré, pero recuerden que también eso se puede traducir como yo quiero escribir, yo deseo escribir, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería la tercera persona masculino plural? Muy bien, ich tevu. Miren, color rojo preformante, color azul aformante. Y recuerden la nun, que por motivos muchas veces eufónicos se coloca, la nun que yo coloco entre paréntesis. O sea, esta forma la podemos encontrar también terminada en nun, y le llamamos la nun paragógica. Ahorita vamos a ver también algo sobre lo paragógico. Tercera persona femenino, ¿cómo sería? Muy bien, na. Observen que hemos agregado una aformante que añadió una sílaba al verbo, pero no cambió el acento. Como el acento no se movió al final, la holem la hemos dejado todavía ahí colocadita, sin reducirla, a diferencia de lo que había pasado acá. Tichtofna, ellas escribirán. Miren que vamos cambiando las preformantes de acuerdo a las personas. ¿Cómo sería la segunda persona masculina? Muy bien, tichtegu.
En el puesto de la Holem que tenemos, la reducción, porque el acento se fue hacia la sílaba de la A formante. Tichtevu. ¿Cómo sería la segunda persona femenina? No, tichtovna. Repetimos la tercera femenina, la misma forma en la segunda femenina plural, vosotras escribiréis. Y finalmente, la primera persona común, que cruzo los dedos, no me haya equivocado. Bravo, Nichtov. Ahí sí está correcto. Bueno, primer cuadrito correcto sin ningún error, espero. Al menos así a mirada de pájaro parece que no hay ningún error. Entonces aquí tenemos toda la construcción, el binyamintal, pero en su modo ictol, que normalmente lo conocemos como imperfecto. Atención, porque este punto es el que nos va a servir para lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces tenemos que recordarlo bien para que podamos desarrollar esto de la mejor manera, de la manera correcta. Y finalmente, simplemente ya con el afán de repasar, de repasar esto, el Vaictol. Recuerden que el Vaictol es una suma de cosas. Yo voy a sumar una conjunción, la conjunción I, con su respectivo signo vocálico a las formas del ictol, y con eso voy a obtener el va-ictol. O sea, va con una forma de pronunciación de la A y con una duplicación de la primer consonante. Por eso miren que acá en el título yo digo va, o sea, la va, el sonido A y la reduplicación de la primer consonante. Por eso va ictol. Pero la tercera persona masculina es el ictol y le vamos a anexar esa va. Y por eso nos queda a nosotros va y tof. Va y tof. Aquí tenemos entonces una forma también para hablar del pasado. Él ha escrito o él escribió. ¿Qué hace la va? Invierte la forma temporal o el concepto temporal del ictol. Si el ictol es del futuro, por una baf adelante, el futuro se vuelve pasado. Vaiktov. ¿Cómo sería la tercera persona femenina? Muy bien, Vatichtov. ¿Cómo sería la segunda persona masculina? De nuevo, Vatichtov. Eso significa que son dos formas iguales para la tercera persona femenina y la segunda persona masculina. ¿Cómo sería la segunda persona femenina? Muy bien, Vatichtevi. Y seguimos reduciendo esta Holem, que debería estar aquí sobre la tab por lo preformante que hemos agregado. ¿Cómo sería la persona común? Muy bien, Vaechtov. Observamos que como Aleph es una consonante gutural, miren que hemos estado duplicando la primer consonante del verbo, pero como Aleph es una consonante gutural, recuerden que las guturales no se pueden reduplicar. No le puedo colocar un dagesh a Aleph. ¿Qué hace eso? Que la vocal anterior se aumente. Entonces pasamos de un pataj, vocal breve, a un kametz, rahav, vocal larga. Por eso vemos esta escritura así. Vaechtov. Yo he escrito, yo escribí. Bueno, la tercera persona masculino plural, ¿cómo sería? Vaichtevu. Muy bien. ¿Y cómo sería la tercera persona del femenino? Vatichtovna. Vatichtovna. Es un poquito más elaborado, más largo. Bien, ¿cómo sería la segunda persona del masculino plural? Vatichstevu. ¿Cómo sería la segunda persona femenino que nos puede o que los puede ustedes, digamos, rehabilitar después de la tercera persona femenino plural? Batich. Muy bien. Batishtovna. Batishtovna. Batishtovna, no, eso es para tener que empezar a repetir Batishtovna, 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 hasta que se vuelva algo fácil para la propia boca. Y la primera persona común, ¿cómo sería? Muy bien, Vanichtov. Vanichtov. Tendremos que hacer muchos ejercicios de lectura para que nuestra lengua se suelte. Vanichtov. Aquí tienen las formas verbales que nosotros hemos estudiado hasta el presente, hasta el día de hoy. Entonces yo quiero introducir unas nuevas formas verbales que se llaman los modos volitivos. Tengo que obviamente definir qué son modos volitivos. A ver, dentro de los modos verbales, incluso de nuestra lengua española y de otras lenguas, existen
aquellos modos que llamamos volitivos. Si llamamos modos volitivos, ellos están a la par, por ejemplo, del modo catal, del modo ictol y del modo vaictol. ¿Qué son los modos volitivos? Los modos volitivos son a ciertas flexiones verbales que sirven para expresar la voluntad de hacer algo. Esos son los modos volitivos. La palabra volición significa voluntad. ¿Se acuerdan que en latín cuando ustedes quieren decir o cuando les preguntan, por ejemplo, en las liturgias nuestras, cuando un candidato es ministro o alguna cosa de esas, bueno, si lo hiciéramos en latín, ¿quieres alguna cosa? Y si lo hiciéramos en latín, responde el candidato volo. Volo significa quiero en latín, ¿no? Entonces, modo volitivo, los modos del querer. Entonces, en la lengua hebrea existen tres modos volitivos. A ver, les pregunto, sí, existen obviamente, pero en nuestra lengua española, por ejemplo, ¿cuál podría ser un modo volitivo? ¿El qué? ¿Y cómo se expresa, por ejemplo, el deseo? ¿A través de qué modo verbal? Existe el indicativo. Modo indicativo, que es una afirmación. Pero, por ejemplo, el deseo, ¿cómo se expresa en la lengua española? Esto no es hebreo, es lengua española. Por ejemplo, con el subjuntivo, es un modo del deseo, ¿no? Yo quisiera hacer tal cosa. No habla de una realidad, habla de una idealidad, de una posibilidad, pero también hay otro modo que expresa el deseo, la acción futura, o sea, lo que no haces ahora, pero que posiblemente vas a hacer. Los modos volitivos en hebreo, mejor, volvamos a ello, pueden ser los siguientes. El primero, el modo imperativo. En español también el modo imperativo es un modo de la voluntad de la abolición. Claro, representa algo que se quiere, que se puede hacer, no algo que se está haciendo. No es un indicativo, es un modo volitivo de la voluntad, el modo imperativo. Recuerden que el modo imperativo no se trata solo de órdenes, sino también de exhortaciones. Por ejemplo, existe otro modo en hebreo, esto sí no lo tenemos en español, de los modos volitivos, que es el modo cohortativo. Cohortativo, una expresión bastante interesante y bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ir definiendo. Y existe otro modo de la abolición que es el modo yusivo. Entonces, tres modos realmente. O sea que junto con el catal que acabamos de ver, junto con el ictol y junto con el baictol, existe un modo imperativo, un modo cortativo y un modo yusivo. Esos tres modos están unidos porque los tres expresan la voluntad, la abolición. Vamos a empezar uno por uno. Y de esa manera vemos cómo se construye esto que yo les estoy diciendo. Empecemos con el modo al menos más familiar a nosotros, que es el modo imperativo, ¿no? A ver, el imperativo ya lo podemos definir, un modo volitivo, ¿no? Es un modo volitivo. Con el cual, ¿qué podemos hacer? Con el cual podemos ordenar, mandar, pedir, exhortar, incluso invitar. Y funciona en la lengua hebrea solo con las segundas personas gramaticales, o sea, con la segunda masculino, con la segunda femenino, tanto singular como plural, en hebreo, obviamente. Para su construcción morfológica, en esta conjugación que estamos, recuerde que todavía estamos en el cal, no hemos pasado ni al nifal, ni al tiel, ni al pual, ni al hitpael, ni a ninguna de esas otras construcciones. Para la conjugación cal, ¿qué hay que hacer? Ustedes van a tomar el modo ictol, las segundas personas del modo ictol, ¿y qué van a hacer? Le van a quitar las preformantes. Cuando le quitan las preformantes, me queda algo, y sobre ese algo yo construyo el imperativo. Recordemos entonces de nuevo el ictol, al menos las segundas personas. Vamos a ver cómo está esa memoria. ¿Cómo sería la segunda persona masculino singular del ictol? La segunda persona masculino singular sería Tichtov. Si al menos no se acuerdan por el hebreo, acuérdense por esa red social, ¿no? Tichtov, esa es la segunda persona masculino singular. ¿Cómo es que la segunda persona femenino singular? Tich.
te vi, dich, te vi. ¿Cómo sería la segunda persona masculino plural? Dich, te vu, dich, te vu. O sea, más repaso. ¿Y cómo sería la segunda persona femenino plural? Como no se ha logrado pronunciar hasta ahora bien, lo vamos a decir es Tichtovna, Tichtovna. Aquí tenemos. O sea que el imperativo lo vamos a construir con estas voces, porque pues, normalmente cuando damos órdenes, normalmente se las damos a esa otra persona o a otras personas siempre en segunda persona. Por ejemplo, yo te digo a ti, escribe, o a todos ustedes digo, escriban o aprendan. Nosotros utilizamos las segundas personas para el imperativo. Bien, el modo imperativo hebreo entonces funciona con estas segundas personas. Pero ¿qué he dicho? Para la construcción morfológica vamos a quitar las preformantes y lo que nos quede sobre eso vamos a construir. Miremos mejor, más detenidamente. Entonces, construyamos la segunda persona masculino singular. ¿De qué cosa partimos? Partimos entonces del ictol de la segunda persona masculino singular, es decir, de esto que ustedes ven acá, tich, tov. ¿Qué he acabado de decir? Para formar el imperativo voy a quitar la preformante, es decir, lo que está en rojo, la primera sílaba, es decir, ti, lo voy a quitar. Y observen en pantalla lo que pasa, porque todo este mecanismo me lo tuve que idear, me demoré mucho incluso haciéndolo, como para que vean que ha servido el curso que he hecho de PowerPoint. Dig, tof. Entonces, quito la preformante y aquí me quedó ketov. Ketov, ¿cómo lo traducimos? Escribe. Que es un masculino. Yo le estoy diciendo a un hombre, escribe. Le digo a usted, escribe. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Ketov. Resulta que la segunda persona masculino singular del modo imperativo tiene dos posibilidades. Esta es la primera posibilidad. Segunda posibilidad, ambas se utilizan. La segunda posibilidad, ¿cómo la construyo? La voy a construir con la base de lo que estoy viendo ahí con ketov. Entonces voy a repetir ketov. Miren acá porque esto va a explicarse viendo sobre todo la pantalla. Entonces, para que no se pierdan los detalles. La otra posibilidad es agregando una aformante. ¿Cuál aformante? Voy a agregar atención, Kametz Rahav con su madre de lectura. Miren, lo agregué. ¿Qué pasa? Recuerden que si he agregado esto, el acento que debería estar en ketov se me va a pasar hasta el final. Ketova. O sea que el acento queda acá. Y lo habíamos dicho ahorita. ¿Qué le pasa a la Holem? Hay que reducirla a Sheva. Entonces observen lo que pasa en pantalla. Desaparece la Holem y se vuelve Sheva. Esta todavía no es la forma. Estoy explicando todo el proceso. Y no es la forma por un fenómeno que todavía está ahí. Observen lo que aparece en pantalla. Miren lo que acabo de señalar. Los dos Sheva. Esos dos Sheva son imposibles a la lectura, muchachos. Son imposibles por varias razones que ya hemos estudiado. El primero lo podríamos pronunciar, pero el segundo se vuelve impronunciable. Entonces, como se vuelve impronunciable, ¿qué nos dice a nosotros las reglas de la gramática hebrea? Miren lo que nos dicen a nosotros. El hebreo no tolera una secuencia consecutiva de dos sílabas que contenga cada una de ellas dos sheva móviles, es decir, dos sheva que se pronuncian que, te. Si esto tuviera una reduplicación acá, podríamos decir que, te, pero eso no lo vamos a encontrar. Sino, por ejemplo, en kataf, ta, por allá no lo podemos encontrar. Pero, a diferencia de todo, kataf, ta, ese kataf, ese sheva de ahí es un sheva mudo. Y el que sigue es un sheva móvil. Pero aquí tenemos dos sheva móvil. Y el hebreo no tolera eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece esta secuencia de dos sheva móvil, el primero de los dos sheva se va a convertir en una hier. Entonces observen lo que pasa. Y ahí tenemos la forma imperativa de la segunda persona masculina singular. O sea que yo en hebreo puedo decir ketov o puedo decir kitva. Muy bien. Ketov o kitva. Y las dos cosas significan lo mismo. Escriben. ¿Se comprendió este proceso?
Lo repito. Lo repito simplemente para que lo comprendan, lo repito obviamente de una manera más rápida. Bueno, lo primero que hemos hecho con la primera persona masculino singular es, vamos a construir el imperativo con las formas del ictol de segunda persona. Como estamos en la segunda persona masculino singular, el aquí, tichtov. ¿Qué he dicho? Para el imperativo hay que quitar la preformante, es decir, quitamos los rojos. ¿Y qué me queda? Ketov. Ahí tenemos la segunda persona, masculino singular. Pero hay una segunda manera de hacerlo. Y la segunda manera de hacerlo parte de esta misma forma que ya tenemos. Ketov. La segunda forma me pide a mí agregue algo al final, una Kametz Rahav con madre de lectura. Aquí le agregué. Al agregarla, entonces yo no tengo dos sílabas, que, to, sino que tengo tres sílabas, que, to, fa. El acento se mueve. ¿Y qué pasa en hebreo? Que cuando el acento se mueve, realmente lo que hace es cambiar alguna vocal, normalmente la vocal precedente, en este caso, la holen. Lo habíamos visto anteriormente. Entonces, holen hay que reducirla a sheva. Pero ¿qué pasa en hebreo? Que dos sheva móviles, de los que se dicen, no se pueden juntar. Y como no se pueden juntar, entonces hay que hacer un cambio. El primero de ellos se va a convertir en una jirek. De esa manera, el segundo de ellos se vuelve un sheva mudo. Y la forma es kitva. Que tov, kitva significan exactamente lo mismo. Escriben. Los dos se usan padre de... Indiferentemente, cualquiera se puede utilizar. Ketov, kitva. Recuerden que todo esto es hebreo bíblico, ¿no? Ketov, kitva. Atención, vamos a la segunda persona femenino singular. Voy a repetir el proceso. En la segunda persona femenino singular no tenemos sino una sola forma. Estas dos formas solo para el masculino singular. En el femenino singular nada más tenemos una forma. Entonces recuerden, partimos del ictol de la segunda persona femenino singular que es tich, te, vi. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar la preformante. Vean, la quito. ¿Y qué pasó? ¿Qué quedó? Dos sheva juntos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los dos sheva juntos? Exacto. El primer sheva se vuelve una kirek. Y ahí la forma. Kit vi. Kit vi, ¿qué significa? Escribe. Dicho a una mujer. Kit vi, escribe. ¿Ven el proceso? Ese es el proceso. Vamos a hacerlo de nuevo, pero lo vamos a hacer con la segunda persona masculino, ya ahora plural. Entonces, ¿de qué idea parto? Voy a partir, recuerden, del ictol, de la forma ictol. Partamos de la forma ictol. Entonces, segunda persona masculino plural sería tichtevu. Tichtevu. Primer paso es ¿cuál? Quitar la preformante. La voy a quitar. ¿Qué pasó en el resultado? Dos sheva móviles juntos no funcionan, entonces el primero de ellos se vuelve una jirek y aquí está la forma. ¿Y cómo se lee la forma? Kit. No. No puedo leer kitebu porque el sheva que está precedido por una vocal breve es un sheva mudo, no se pronuncia. Entonces yo tengo que leer como bravo, kitebu. Este es un sheva solo para hacer sonar la consonante. Dale Barreneche. Bravo, muy buena observación. Observen que han cambiado la ubicación del dagger. No, lo estoy colocando porque normalmente una consonante de estas que está al inicio debe de llevarlo. Pero si, por ejemplo, estuviera anteriormente alguna palabra o presentemente alguna palabra que termine, por ejemplo, en una madre de lectura, este dagesh no lo tendríamos acá. O sea, eso dependerá de dónde ubiquemos la palabra. Pero como aquí no hay nada antes, entonces ortográficamente lo debo colocar. Bien, terminemos con la segunda persona femenino plural y así terminamos el modo imperativo porque estas son las formas imperativas, ¿no? Si son nada más para la segunda persona no podemos inventar nada más. Entonces miremos el imperativo vocal de la segunda persona femenino plural. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero adopto la forma en el ictol, que sería la difícil para leer. Leámosla. Tish,
tov, na. Observen dónde está el acento. Muy bien. Observen dónde está el acento. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quito la preformante, toda esa sílaba. ¿Y qué me queda? Esto está ortográficamente mal escrito, ya lo habíamos dicho ahora. No tiene sentido esto acá, pero tampoco tiene sentido esto sin un dagesh. Entonces, ¿qué hago? Cambio los dagesh. Si ustedes se acuerdan de la teoría de los dagesh, a ver, para que esté esto acá, yo tendría que tener acá otro tipo de vocal, pero esta vocal no me admite a mí un dagesh acá. Entonces, como está, es una palabra que está iniciando, simplemente quito el dagesh de allá y coloco el dagesh al inicio porque la palabra está iniciando y en este tipo de consonantes hay que colocarlo. Miren, pasó lo del sheva. No, no quedaron dos sheva juntos. Como no quedaron juntos, entonces aquí no hay que convertir nada a hire. ¿Cómo entonces es la forma? La forma es que do, na. Y para decirle a un grupo de mujeres, escribid, o en nuestra manera de hablar, escriban. ¿Queda esto claro? Ahora miremos toda la presentación de estos modos imperativos. Dime, Juan Fernando. Parece curioso que la segunda persona plural femenina, el acento no cambia, se quedó ahí, que tofna. Es propio de la palabra. Por ejemplo, cuando lo veíamos con el baictol o cuando lo veíamos con el ictol, esa forma siempre tuvo su acento ahí. Incluso si tiene la preformante, no fue capaz la preformante de atraerse el acento se queda ahí. Y por eso esa holem no cambia, se queda ahí porque ya lleva el acento. Si en cambio no llevara el acento, muy seguramente nos hubiera tocado reducir la holem. Exactamente. Se comprende la construcción del modo imperativo. Pues bueno, unas noticias muy importantes para que vean a continuación. ¿Qué noticias importantes? El modo imperativo, atención, nos sirve a nosotros es para dar órdenes positivas. Canta, ríe, baila, escucha, ama, escribe, pero no nos sirve para dar órdenes negativas. No mates, no robes. No, el hebreo hace otra cosa. Vamos a aprender eso. Entonces, cuando yo quiero dar una orden negativa, no utilizaré este modo imperativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el modo imperativo solo se utiliza para órdenes, para afirmar órdenes, o exhortaciones o sugerencias, pero no, atención, para hacer prohibiciones o negaciones. Si yo quiero hacer eso, tengo que utilizar el modo ictol. Ya ven por qué la importancia del ictol. Si yo quiero dar una orden, digo con imperativo, una orden afirmativa, pero si la orden es negativa, utilizo el ictol. ¿Y qué tengo que hacer con el ictol? Le debo colocar antes del ictol la partícula de negación. Pero mucha atención, en hebreo hay dos partículas de negación, una es lo y la otra es al. Observen en pantalla. Para expresar una orden que sea inmediata, específica, de este momentico, no una orden permanente que tenga que durar toda la vida y que, es decir, por ejemplo, si yo digo no mates, esa es una orden para siempre. Exacto. Aquí ya no me sirve, esta es una orden para el momento. Por ejemplo, si yo les quisiera decir a ustedes no escriban, no quiere decir que se van a toda la vida a quedar sin escribir, no, es solo en este momento. Para una orden de esas, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar la partícula al, que significa no, y voy a colocar un verbo conjugado en ictol, en este caso en segunda persona masculina, femenina, plural o singular. Entonces, miren, voy a utilizar el mismo verbo que venimos utilizando. Voy a colocar esta expresión, al tish tov. Vamos a hacer el análisis morfológico de Tishtov para que sepamos cómo traducir. Al simplemente es una partícula negativa, o lo llamaríamos adverbio de negación, ¿no? Y Tishtov, Tishtov categoría gramatical, ¿esto qué es? Es un verbo. ¿En qué modo está este verbo? Ishtov. ¿En qué modo está? En ictol, muy bien. ¿Cuál es la construcción o la conjugación? La única que hemos visto hasta el momento. Cal, muy bien. Atención,
voz activa, voz pasiva. Activa porque no hemos visto nada de pasiva. ¿Qué persona es? Puede ser segunda, masculino, singular. O podría ser tercera, femenino, singular. Dejémosla en segunda, masculino, singular. ¿De qué verbo viene esto? Entonces quito la preformante y viene el verbo catar. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Muy bien, no escribas. Y eso significa que no lo hagas en el momento. Después de un tiempo, lo podrás volver a hacer. ¿Ok? Entonces, para dar una orden momentánea específica, por alguna circunstancia, yo cojo el ictol y le coloco el adverbio negativo, la partícula negativa, al. Pero supongamos que mi orden es una orden permanente. Yo quiero que eso sea ya como una especie de para siempre. Para expresar una orden permanente, una prohibición de tipo absoluto, o sea, una prohibición que no está especificada al momento, al contexto solamente, sino que tiene que acompañar el siempre, digámoslo así. Entonces, ante el ictol, yo ya no voy a colocar al, sino que voy a colocar la negación lo. Miremos, por ejemplo, la misma frase, pero con lo tichtov. Mire cómo cambia el sentido. Porque cuando digo al tichtov es no escribas en este momento. Pero si digo lo tichtov es no escribirás para siempre. ¿Se comprende esto? Esa es la tarea que yo le quiero dejar a ustedes. Que ustedes en el ejercicio se vayan a las Biblias en hebreo y curioseen cómo están escritos los mandamientos. Se van a llevar una sorpresa, pero busque, por ejemplo, mandatos negativos, a ver cómo están escritos en las Sagradas Escrituras. Van a saber ustedes, yo no sé, voy a hacer el que yo no sé. Yo tengo el texto al final, pero el texto al final no lo alcanzamos a leer. Entonces les dejo la tarea a ustedes, busquen en las Biblias simplemente por saber cómo aparecen esos mandatos negativos. Vamos a ver. ¿Se comprende esto? Ese es el primer modo volitivo, modo imperativo. Ahora miremos el otro modo, el modo que llamamos coortativo, modo coortativo. A ver, ¿qué es el modo coortativo? No es que el modo coortativo sea una cosa diferente al imperativo, es también una forma de imperativo. Solamente que este imperativo no va dirigido a las segundas personas, sino a las primeras personas. Como si yo me diera una orden o como si nosotros nos diéramos una orden. En otras palabras, así como existe un imperativo para las segundas personas, existe un imperativo para las primeras personas y esto recibe el nombre en la gramática de modo coortativo. Pregunto, si la base de todo esto es el ictol, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar, obviamente, morfológicamente hablando, las primeras personas del ictol, pero enseguida miramos un poquito esto. Porque, ¿cómo traducir esto? O sea, debería ser la pregunta, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo me doy órdenes a mí? O nosotros, ¿cómo nos damos una orden, una autoorden o una autoinvitación o una autoexhortación? ¿Cómo se hace eso? Pues normalmente nosotros podemos utilizar el regalo que tenemos en el español, el modo subjuntivo, que yo cante, que nosotros nos alegremos, que nosotros caminemos, que nosotros respetemos, que yo me alegre. Una manera del subjuntivo. Bueno, yo estoy aquí haciendo formas en las que yo puedo traducir esto. No sé si es claro lo que estoy diciendo. También, dependiendo de cómo se esté usando en el texto, debemos tener en cuenta de cómo lo podemos traducir. Entonces, aquí también, si el texto bíblico lo utiliza en una manera directa, ya esto lo decantaremos más cuando estudiemos los textos. Recuerden que primero lo que estamos haciendo es como construir un andamiaje que nos sostenga. Y vamos leyendo uno que otro texto bíblico. Pero hay una segunda etapa de este curso en la que pretendemos ya no simplemente tener el andamiaje, sino utilizar el andamiaje y empezar a traducir. Pero como todavía nos faltan elementos, todavía no podemos dar ese paso concretamente. Y ya, o sea que es como una especie de segunda ola en la que volveremos a recordar de estas teorías que venimos aprendiendo, pero aplicadas al hecho de la traducción y ya con los nuevos elementos podemos comprender más esto. Entonces, por ejemplo, el modo cortativo tiene un uso directo.
¿Qué significa el uso directo? Ahí lo ven ustedes en pantalla. Expresa la voluntad hacia una acción. Es decir, hay una intención de poder cumplirla. No es un modo en sí como tan imperativo, como tan fuerte, como un mandato taxativo, sino como la intención de algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo traducir ese verbo que tenga como un voy a escribir o un quiero matar, si utilizara el verbo típico de las gramáticas. No sé si ustedes saben que las gramáticas en hebreo, generalmente yo utilizo el modelo según Kataf, es decir, escribir, pero las gramáticas en hebreo utilizan el modelo según Katal. Katal significa matar. Entonces prefiero el verbo escribir, que es más vivo, de mucha mayor vitalidad. Entonces, si hay un uso directo, expresa como esa voluntad de acción, esa intención de hacer algo. Entonces puedo traducir ese cortativo como yo voy a escribir, o vamos a escribir, o queremos cantar, como podamos decirlo, o simplemente con nuestras formas del subjuntivo. Cualquiera de esas cosas sirve para la traducción, hay que mirar el texto. Si el uso, en cambio, es un uso indirecto, entonces son muchas las expresiones para traducir. Un ejemplo, podría traducirlo, por ejemplo, con esta forma que tengo acá, para que yo pueda escribir o para que nosotros podamos leer. O sea, si es un uso indirecto. El uso indirecto es una construcción un poco más elaborada que al final pone un verbo en cortativo, pero gracias a esa construcción elaborada se logra entender que el uso no es directo. Cuando el uso es directo es cuando yo le estoy diciendo a alguien, a mí en este caso, o a nosotros, de manera directa, vehemente, queremos hacer esto. Pero el modo indirecto es que yo tengo una construcción preliminar que lleva a decir, o sea, hagamos todas estas cosas para que podamos escribir. Por ejemplo, limpiemos, una orden, limpiemos este escritorio para que podamos escribir. Entonces, ese para que podamos escribir sería un cortativo. Eso lo veremos después cuando veamos las secuencias narrativas, perdón, las secuencias verbales. Y esto se comprenderá mucho mejor. Por el momento, miren que nuestro trabajo es más que todo un trabajo de ir reconociendo letras, de irlas leyendo y además de ir aprendiendo la morfología. Después vamos a aprender bien la sintaxis. Del modo cortativo había dicho yo algo. ¿Cómo se construye? Entonces, como se trata de la primera persona, entonces vamos a utilizar las formas del ictol. Y a esas formas del ictol, atención, vamos a agregarle una aformante. ¿Cuál aformante? La aformante A. Miren, que es la Kametz Rahav con la G. Es decir, la Kametz Rahav con su madre de lectura. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama paragógica. Es una forma paragógica. Y es acentuada. O sea que cuando agreguemos esto, ahí va a ir el acento. Entonces ya recuerden que si yo llevo el acento ahí, y si la vocal precedente es susceptible a reducir, la debo de reducir a un sheva. ¿Se acuerdan de eso? Si agrego algo y ese algo tiene el acento al final, eso quiere decir que hemos agregado casi que una sílaba. Y eso hace que esa sílaba final se vuelva la acentuada. Y la antes, exacto, la de antes, si es reducible, la debo de reducir. Tengo la sílaba tónica y la de antes la pretónica. Así funcionan los verbos un poco. Entonces la llamamos paragógica. A ver, ¿qué es eso de paragógico? También en el imperativo, nosotros acabamos de ver las 4 formas del imperativo. Para segunda, bueno, 5 formas, porque recuerden que la de segunda masculino singular tiene 2, para el femenino singular, para el masculino plural y para el femenino plural. También allí yo puedo agregar una Amir Rahab con una madre de lectura paragógica y sería un imperativo. O sea, si yo encuentro una de esas formas de segunda persona con una Amir Rahab y con una G paragógica, ¿eso qué significa? Que al imperativo le hemos agregado eso. ¿Por qué se agrega eso? Se agrega por cuestiones de enfatizar, pero también por cuestiones muchas veces de eufonía. El bonito sonar, digamos, de las cosas, el sonar bello de las cosas. Entonces, lo colocamos ahí. Solamente que el modo cortativo siempre lo lleva. El imperativo, la mayor parte del tiempo no lo lleva, pero lo puede llevar. ¿Cómo sabemos entonces que no es un cortativo? Simple razón, porque el imperativo es para las segundas personas y el cortativo para las primeras, ¿no? Bien.
Entonces, la nueva sílaba, ¿qué hace? Afecta a la anterior. Y si tiene una vocal reducible, la reducimos. Recordemos cómo es el ictol de las primeras personas. ¿Cómo se dice yo escribiré? Se dice echtov. ¿Y cómo se dice el plural? Con una N, nosotros, nishtov, nosotros escribiremos. Vamos a hacer entonces con la primera persona. Entonces, yo que hago con la primera persona, lo primero es que traigo, muchachos, la forma echtov. Atención, no vamos a hacer desaparecer, como hicimos en el imperativo, la preformante. La vamos a mantener. En el coortativo mantenemos la preformante. Recuerden eso, ¿no? Pero nos decía ahorita la forma de construcción morfológica que tenemos que agregar, ¿qué? Un cámara con madre de lectura, y eso lo llamamos una forma paragógica. Por eufonía, por énfasis o por lo que sea. ¿Qué me quedó? Esto va. Pero decíamos que entonces el acento, me devuelvo perdón, que estaba acá, esto pase al final. Entonces yo diré esto va, o sea que esta sílaba quedó con el acento. ¿Qué hace esto? Lo tengo que reducir, lo vuelvo a un sheva. Y tranquilamente me quedaron dos sheva juntos, sí, pero aquí no hay un problema, porque el primero no se pronuncia. El segundo sí se pronuncia. ¿Cuándo sería el problema? Cuando ambos se pronunciasen. Ahí sería el problema y ahí es donde tendríamos que hacer el cambio del primer sheva. Pero en este caso, como uno se pronuncia y el otro no, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo pronuncio esto? Muy bien. Te va. Te va. Te va es como yo quiero escribir, que yo escriba. Bueno, de todas las maneras posibles que se puedan escribir, yo voy a escribir. Cualquiera de esas maneras. Recuerden que la traducción es muy amplia. ¿Se comprendió esto? Entonces, miren, en el coortativo las preformantes se mantienen. En el imperativo las preformantes se van. Hagamos la primera persona común, pero del plural. Decimos común porque se aplica tanto al masculino como al femenino. ¿Cuál es que era la forma? Muy bien, Nichtov. ¿Qué tengo que hacer? Agrego lo paragógico, es decir, Kamerahav con su madre de lectura. ¿Qué hace esto? Que el acento de la Tov se desplace a Va y afecta la vocal pretónica. El acento está aquí, acento tónico, la pretónica se afecta y se reduce a un Sheva. Los Sheva resultantes, el primero es mudo, el segundo es móvil, se pronuncia, entonces no está afectado por la primera ley que habíamos estudiado en el hebreo. Entonces, ¿cómo decimos esta forma? ¿Cómo la pronunciamos? Nicht va, nicht va, nicht va. Y nicht va en este caso concreto significa, o como lo podamos traducir, nosotros vamos a escribir, queremos escribir. Bueno, en último término, aquí les presento el paradigma del modo coortativo. ¿Se comprende esto? Bien, agreguemos como unos daticos al modo coortativo para que ya concluyamos con el modo yusivo. Tanto el modo imperativo, por ejemplo, como también el modo yusivo que veremos, y especialmente este modo coortativo, pueden agregar una partícula al final del verbo que llamamos partícula deprecativa. Deprecativa significa casi que educadamente decir, por favor. Y esa partícula es la partícula na. Na es una palabra en hebreo también que tiene un significado, pero es muy fácil reconocer la partícula. ¿Por qué? Porque la partícula se une al verbo o en imperativo, o en el coortativo, o en el yusivo, a través de un makef. ¿Es necesario traducirla? No, pero si vemos que la traducción lo admite y no queda muy pesada como traducción, pues se coloca. Observemos esta frase de acá. Escuchen, ¿cómo se lee esto? Shmea, na. Recuerden que el makef hace que todo esto se lea junto y el acento lo llevamos hasta el final porque es una unidad fonética. Entonces yo digo Shmea, na. Aquí podemos ver la forma, vamos a analizarla.
Categoría gramatical, verbo, muy bien. ¿En qué modo está este verbo? ¿Modo? No, señores, modo. Claro, tenemos que señalarlo más grande acá, no. Modo coortativo. Si no tuviera esto, podríamos hablar de un modo ictol, pero lo tiene, entonces no es un modo ictol, es el modo coortativo. Entonces, modo coortativo, ¿cuál es la conjugación? Cal, que es la única que hemos visto. La voz activa. ¿Qué persona es? Miren la preformante. La primera persona singular. Y es común porque el género puede ser para masculino o para femenino. Eshmea. Si yo quito la preformante y quito la aformante, me quedan tres consonantes. Shama. ¿Y shama qué es lo que significa en hebreo? Escuchar. Estamos en el modo coortativo. ¿Cómo deberíamos traducir esto? Que yo escuche, por favor. Imagínense ustedes, por ejemplo, distraídos en qué voy a saber yo en una grande conferencia y usted se está imaginando otras cosas en la vida y usted hace sino decir esto, porque me estoy distrayendo. Se puede decir Shema. Usted puede decirse a sí mismo, Shmea, perdón, Shmea. Ah, por favor, que yo escuche. ¿Se entiende esto? O podría decir Nishmea. Nishmea significaría escuchemos, por favor. ¿Se comprende esto que hemos dicho? Bueno, dicho esto, ya vamos llegando a nuestra conclusión y nuestra conclusión se forma con el modo que llamamos yusivo. Nuestra conclusión del día de hoy es presentar el modo yusivo. ¿Qué es el modo yusivo? También el modo yusivo es un modo imperativo. Vamos a expresar la orden, el deseo, la súplica, la petición, pero ya no para las primeras personas, sino en este caso para las terceras personas singulares y plurales. O sea que hay un modo volitivo para cada una de las personas. Pero atención, a veces también puede aparecer un yusivo para las segundas personas. Esto que les voy a mostrar acá es simplemente una introducción, porque no podemos construir el modo yusivo. Y ya voy a explicarle también. ¿Cómo se puede traducir esto? Pues también con el modo subjuntivo en español, que nos permite hacer esa clase de construcciones, que él cante, que él se siente, que él escuche. Yo le pongo el que como para que nos acordemos, ¿no? Es idéntico también al modo ictol, pero muchas veces no se encuentra todo el ictol sin una forma abreviada. ¿Y qué es lo que se abrevia? Se abrevian normalmente las sílabas finales. O sea, tenemos la misma preformante, aquí no se van a caer las preformantes, sino las partes finales del verbo. ¿Y eso cuándo sucede? Ya lo vamos a ver. También puede tener la partícula deprecativa na. Pero atención, el yusivo, como es una forma abreviada, es decir, que pierde las sílabas finales, ocurre normalmente con los verbos débiles, con los verbos que nosotros llamamos irregulares. Y nosotros que estamos estudiando en el momento, los verbos regulares. Entonces, por eso no podemos hacer eso. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que en los verbos regulares no hay yusivo? Sí. ¿Cómo es el yusivo? Es la misma forma del ictol de las terceras personas y a veces de las segundas personas, a veces, pero el sentido yusivo solo se puede leer a través del texto que tenemos ahí, porque la forma no se puede identificar. ¿Por qué no se identifica? Porque es exactamente todo el ictol. Si fuera un verbo irregular, en cambio, ese ictol perdería alguna sílaba final. Entonces, podríamos diferenciar entre el ictol de ese verbo regular con el yusivo de ese verbo, perdón, irregular. Pero en los verbos regulares no es posible identificar. Entonces, a veces aparece una forma de ictol, pero su sentido es la de un yusivo, de tercera persona. Entonces, no se traducirá con él reirá, él cantará, él irá, sino con él quiere ir, él va a cantar. Se traduce de esa manera, entonces cambia la traducción. ¿Eso cómo se hace? Obviamente traduciendo textos y a eso llegaremos. No estamos todavía en virtud de poderlo hacer. Entonces esto quiere decir que el simple modo dictón de los verbos regulares puede tener un sentido yusivo. Y terminemos.
Con el yusivo, que yo estoy expresando la orden, el deseo, la súplica o la petición de las terceras personas singulares y plurales, como lo acabamos de decir, y que también de alguna manera eso puede repercutir en la manera en que traducimos las cosas, esto que estoy diciendo acá, nos hace pensar que vamos a ver más adelante cuando enfrentemos los verbos irregulares con más propiedad este mundo. No lo afrontamos ahora porque no lo vamos a ver lógicamente. No lo podemos construir porque no tenemos verbos irregulares. Pero la noticia es que estamos a muy poco de terminar las formas verbales regulares. Cuando las terminemos, empezaremos a ver los verbos irregulares y ahí entenderemos con más propiedad la morfología del yusivo y, pues, lo que me parece a mí y más importante de todo, aprenderemos a aplicar la sintaxis, afrontando los textos. Por el momento, entonces, la tarea que yo les dejo a ustedes es que se fijen en el texto hebreo, por ejemplo, en el decálogo hebreo, cómo está escrito el decálogo hebreo, si con un lo o con un an. Bueno, hasta acá, muchachos. Muchas gracias.